bendiga a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Los Salmistas. Estamos en este viernes maravilloso que Dios nos ha permitido estar. Gracias a todos los que sintonizan Los Salmistas. En este día pues tenemos invitado al rey David en este día hermoso de los salmistas. Y porque estamos en el Salmo número 3. Y nos dice: el Señor ayuda. Este salmo nos habla acerca de la canción de David cuando se escapó de su hijo Absalón. Para ponernos un poco en contexto, ¿verdad? Nos podemos ir al segundo libro de Samuel. En el capítulo 15 nos habla acerca de la sublevación de Absalón, uno de los hijos del rey David, su tercer hijo, por cierto. Dice que Absalón, se los voy a parafrasear un poco nada más para que veamos el contexto del Salmo número 3. Absalón, hijo del rey David, ¿verdad? Mató a su hermano Amnón, porque Amnón prácticamente a la fuerza se acostó con la hermana de Absalón, que también era su media hermana, era hermana de Amnón, pero con otra mamá. Recordemos que el rey David tuvo sus hijos de varias mujeres. Entonces Tamar se llamaba la hermana de Absalón, y Absalón eran hijos de una mamá y Amnón hijo de otra mamá con el mismo rey David. Entonces, al no hacer nada el rey David cuando sucedió este evento, Absalón quiso tomar, ¿verdad?, la justicia por sus propias manos, o más bien tomó la justicia por sus propias manos y mató a su hermano Amnón. Pero después de esto, entonces Absalón ya no volvió al palacio del rey David, sino que huyó. Se fue, ¿verdad?, a otros lugares, y pasado un tiempo Absalón vino y se ponía, dice, vamos a ver en el capítulo 15 de 2 de Samuel, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Esto lo hizo Absalón por 4 años, ganándose, ¿verdad?, la confianza, ganándose el amor de las personas, y que las personas entonces desecharan al rey David. Es por eso que el Salmo 3 dice: canción de David cuando se escapó de su hijo Absalón, porque pasados estos 4 años, Absalón, como podríamos decir en estos tiempos, quiso darle un golpe de estado a su papá, el rey David, y Absalón se proclamó rey. Esto lo podemos ver en el versículo 13 del mismo capítulo 15. Nos dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Era lógico, ¿verdad?, que si Absalón estaba haciendo todas estas cosas con la gente, como ganándose el afecto de las personas, entonces las personas lo iban a seguir a él, y fue lo que sucedió. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David como rey, ¿verdad?, como el rey que era de Israel, queriendo proteger, ¿verdad?, a las personas que aún estaban con él, a su familia, a sus hijos, a sus allegados y todo. Entonces mejor, en vez de hacer lucha contra su hijo, él prefirió huir. Él prefirió salirse y que Absalón pues tomara la posesión del reino.
Pero más adelante podemos ver todo lo que le sucedió a Absalón por haberse sublevado contra el rey de Israel, que era David. Recordemos que el rey David era un hombre que había sido mandado, ungido por el Dios mismo. Dios había mandado al profeta Samuel para que lo ungiera como rey sobre Israel. Y el rey David, cierto que él tenía muchas muertes en su haber, ¿verdad? Porque era un guerrero. Él nunca se quiso manchar la sangre, digámoslo así, manchar las manos con sangre, digámoslo así, con los que él decía que eran también puestos por Dios, como el rey Saúl, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad cuando Saúl lo perseguía de matarlo y no lo hizo. Y en esta ocasión, yo pienso que si el rey David se hubiese unido con todas las personas que estaban con él, también le hubiese hecho la guerra a su hijo Absalón, pero no lo hizo así, más bien prefirió huir. Entonces vamos a ver lo que nos dice primeramente el Salmo 3 para después terminar con lo que le pasó a Absalón. Dice: Señor, tengo tantos enemigos. Este es un canto de David, haciéndosela a Dios. Hay mucha gente que me ataca. Muchos hablan de mí y dicen: Dios no lo salvará. Pero tú, Señor, eres mi escudo. Tú me honras y me animas. Te pido ayuda, Señor, y me respondes desde tu monte santo. Me voy a dormir tranquilo y sé que despertaré porque el Señor me protege. Por eso no me asustaré, aunque miles me rodeen para atacarme. Levántate, Señor, Dios mío, ven y rescátame. Ojalá les dieras una bofetada a mis enemigos y les rompieras los dientes a los perversos. Señor, tú nos das la victoria. Envía bendición sobre tu pueblo. El rey David siempre tenía la confianza de que el Señor Dios lo salvaría de cualquier circunstancia en la que él se encontrara. Él siempre abría su boca para pedirle a Dios la dirección. Él siempre abría su boca para pedirle a Dios ayuda. Y Dios iba en su ayuda. El Señor Dios nunca tardó en responderle a David muchas de las peticiones que él le hizo. Cuando David huye, dice que iba descalzo, que subió, dice, la cuesta del Calvario a pie, llorando, con toda su familia, con todos sus hijos, con todas las personas, ¿verdad?, que estaban con él. Y él hace este salmo. Entonces Dios viene en su ayuda. Como Dios ve que David le deja todo a Dios, entonces Dios viene en su pronto auxilio, como lo podemos ver más adelante. En el capítulo número 18 de Segunda de Samuel nos habla de cómo, ¿verdad?, fue la muerte de Absalón. David había dado orden de que no se tocara a su hijo. Él había dicho: no toquen al joven Absalón. Pero dice, en el versículo 9 del capítulo 18 dice: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Absalón, dice la palabra, que tenía su cabello bien largo, bien espeso. Entonces cuando el animal en el que él iba montado pasa por debajo de esta encina, entonces las ramas, ¿verdad?, le toman su cabello y él queda suspendido de ahí. Ahora nos dice: viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey,
porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Atai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Esa era la orden que el rey había dado, pero viendo, ¿verdad?, Joab la oportunidad de matar a Absalón, lo hizo. Dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. O sea, Absalón no había muerto por haberse quedado colgado de su cabello, pero Joab vino y lo mató. Luego dice, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Así fue pues la muerte trágica de este hijo del rey David, que se sublevó contra su padre, aunque su padre, ¿verdad?, no quería que él muriera, no quería que lo mataran. David prefirió dejarle el reino, pero cuando nosotros dejamos las cosas en las manos de Dios, Dios es el que pelea por nosotros y Dios es el que sabe la manera como nuestros enemigos van a caer, porque aunque Absalón fuese hijo del rey David, se había convertido en su enemigo. Y el rey David siempre tuvo el favor de Dios. Entonces, esta es la manera trágica, ¿verdad?, que terminó este joven, este muchacho hijo del rey, por haber querido quitarle el reino a su padre. Entonces, nosotros también podemos siempre, ¿verdad?, dejar todo en las manos de Dios cuando nos encontremos en circunstancias que nosotros nos sintamos abatidos o nos sintamos que las personas vienen contra nosotros, porque muchas veces, igual que Absalón se levantó contra el rey David, muchas veces también en contra de nosotros se levantan las personas. Y tristemente a veces, como le sucedió al rey, muchas veces los ataques vienen de personas que nosotros amamos y es muy difícil. Entonces dejémoselo todo a Dios, así como nos lo muestra el salmista, el rey David, en el Salmo número 3, que todo él se lo dejó al Señor, que todo, la queja, él vino a darle queja a su padre, él vino a decirle al Señor que le ayudara, él vino a decirle al Señor, tú eres mi ayuda, yo me voy a dormir tranquilo y sé que me voy a despertar tranquilo también porque tú me vas a proteger. Esa es una de las oraciones que nosotros también tenemos que hacer y tener la plena confianza en que Dios es nuestra ayuda, nuestro socorro. Así que este es el Salmo número 3, teniendo como invitado a nuestro salmista, el rey David, en esta ocasión. Dios les bendiga grandemente y si Dios nos lo permite, pues nos encontraremos en una nueva edición el próximo viernes de los salmistas. Hasta entonces.